La agricultura cubana está arruinada, pero no necesita inversión extranjera para funcionar. La agricultura cubana necesita leyes dentro de Cuba que liberen las fuerzas productivas y que permitan a los campesinos producir y vender. Estados Unidos negocia posibles inversiones en producción agrícola en Cuba. Bueno, parece que del tal bloqueo no queda mucho, ¿no? Porque si están negociando inversiones, bueno, pues en teoría el dichoso o el maldito criminal cruel bloqueo impedía invertir en Cuba. Pues parece que no. Dice el artículo, Estados Unidos negocia posibles inversiones en producción agrícola en Cuba. Funcionarios estadounidenses viajaron a la isla para iniciar las negociaciones con el régimen cubano. De esto la BBC no ha dicho nada, ni nadie de la BBC, ningún periodista de estos que fue a entrevistar a Bukele, se ha sentado a cuestionar la función de NASDA, que es una asociación de empresarios y agricultores de Estados Unidos que han ido a Cuba a negociar con una dictadura criminal que está matando de hambre al pueblo. Una delegación de funcionarios estadounidenses se encuentra en La Habana para valorar posibles oportunidades de inversiones en el sector agrícola. Se trata de un grupo compuesto por 13 delegados liderados por Ted McKinney, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Departamentos Estatales de Agricultura, NASDA. Primero, no había un bloqueo criminal, genocida, cruel, malo, malísimo, imperialista, yanqui, terrible. Bueno, pues parece que no, porque ahí están los yanquis en Cuba negociando con el Partido Comunista. Segundo, ¿no era el imperialismo yanqui el enemigo de la revolución? ¿Cómo es posible que ahora la revolución esté negociando con el imperialismo yanqui? Tercero, en el 2016, 2015 y 2016, cuando el acercamiento de la administración Obama, ¿no fueron también delegaciones allí a Cuba a negociar desde la construcción de una ensambladora de tractores hasta acuerdos también de inversión agrícola? Y no fue el Partido Comunista el que dijo que no se podía, que no se iba a hacer nada de eso. Están los audios filtrados de las reuniones del Partido Comunista, donde en efecto dicen nadie está capacitado para decir sí a ninguna inversión aquí, al imperialismo. Bueno, todo eso ya ha pasado, esto ya ha pasado. Y sigue en Cuba la dictadura criminal. ¿Cuál es el motivo entonces por el cual esta vez va a ser distinto? Pero fíjense qué interesante. Además, Rusia, uno de los principales enemigos hoy de las democracias occidentales, incluyendo Estados Unidos. El canciller ruso acaba de llegar a La Habana y fue recibido por la prensa cubana, ahora les voy a poner el vídeo luego, como el gran amigo de Díaz-Canel, el canciller ruso, el que representa al gobierno que está atacando Ucrania. Estados Unidos está enviando dinero a Ucrania para combatir a los rusos. Sin embargo, Estados Unidos y Rusia coinciden en Cuba para hablar los dos con el régimen cubano de negocios. Uno de ellos, los rusos, acuerdos militares incluso, y los estadounidenses, inversiones en la agricultura. Fíjense ustedes qué nivel de gilipollez existe en los gobiernos de Estados Unidos, por lo menos en el actual. Y qué nivel de hipocresía en la comunidad internacional. Y qué nivel de analfabetismo y de cinismo en los cubanos que siguen todavía diciendo que existe un bloqueo en Cuba. La agricultura cubana está arruinada, pero no necesita inversión extranjera para funcionar. La agricultura cubana necesita leyes dentro de Cuba que liberen las fuerzas productivas y que permitan a los campesinos producir y vender. Ya lo decía el de la finca del medio hace unos días, el Casimiro creo que se llama el señor. 17 litros de leche por $1. Un toro de casi 1000 libras por $47. Eso, que es la realidad del campo cubano. Eso no se soluciona con inversiones en la producción agrícola de Estados Unidos.
Porque al final los que están en Cuba, los del Partido Comunista de Cuba, son los estafadores que estafan al campesino cubano y que van a estafar a cualquier productor agrícola de cualquier parte del mundo, como ya lo han hecho un montón de veces. El problema de Cuba no se soluciona invirtiendo dinero del exterior. El problema de Cuba se soluciona con libertad, con democracia. Acá tienen otra muestra de que no existe bloqueo. ¿Ustedes saben cuánto invierte el régimen cubano en agricultura? Miren, les voy a enseñar una tabla rápida para que vean lo que necesita, cuánto necesita el Partido Comunista de inversión. Esta tabla que les voy a enseñar acá es las inversiones en agricultura y en hoteles del año 2014 al año 2022. La línea azul, las barras azules, son las inversiones en servicios empresariales, inmobiliarios y de alquiler. Las columnas rojas, las barras rojas, son las inversiones en la agricultura, las inversiones agropecuarias. ¿Ustedes creen que el Partido Comunista necesite un inversor extranjero para la agricultura? Claro que no. El Partido Comunista no invierte en agricultura porque no le da la gana, porque todo el dinero lo invierte en inmobiliarias y de alquiler. De hecho, lo que ha pasado desde 2014 hasta 2022 es que ha reducido la inversión en la agricultura y ha aumentado la inversión en hoteles. La solución no está en que venga nadie de Estados Unidos a invertir en agricultura. La solución está en que el Partido Comunista de Cuba deje de existir, porque el problema es el Partido Comunista de Cuba, que su prioridad no es la agricultura, su prioridad son los hoteles. Van a llegar los agricultores norteamericanos y les van a meter dinero directo. ¿Y qué va a hacer el partido con ese dinero? Pues va a seguir desarrollando este esquema de inversión, priorizando los hoteles y matando a la gente de hambre. No hay un bloqueo para la agricultura. No se necesita capital extranjero para la agricultura. Se necesita que la planificación, porque quien planifica la economía y los recursos en Cuba es el Partido Comunista. Se necesita que la planificación vaya orientada hacia la agricultura y no hacia una industria que actualmente no produce nada en Cuba, que es el turismo. Y siguen creando hoteles, siguen invirtiendo en hoteles, al mismo tiempo que la gente se está muriendo de hambre. ¿Dónde está el bloqueo? En ninguna parte. Es un problema de prioridades, no de bloqueo. Y los números son clarísimos, ahí están los números. Los números son súper claros y bueno, el que quiera seguir viviendo en Narnia, que siga viviendo en Narnia, señores. Sobra en la ecuación el Partido Comunista.